Hola, ¿qué tal amigos de Poder de Lectura? Después de haber leído este libro, Invitación al viaje y otros cuentos inéditos de Julio Ramón Ribeiro, es imposible no querer narrar, comentar o analizar por lo menos uno de estos relatos. Es por eso que el día de hoy les voy a hacer una reseña, un comentario y análisis del cuento que le da nombre al libro, Invitación al viaje. Vamos al relato. Esta es la historia de Lucho, un personaje ribeiriano que es un chico que por algún motivo decide escaparse de su casa. El cuento nos lleva nos muestra un escenario urbano. Se desarrolla en la ciudad de Lima. Específicamente, las acciones transcurren en el distrito de Surquillo, ¿no? Entonces, tenemos que anteriormente Ribeiro en varios de sus cuentos ha abordado esta narrativa, ¿no? Del mundo de la noche, el mundo urbano. Lo hizo en otros cuentos, incluso en una de sus novelas. El cuento se puede dividir en cuatro escenas o en cuatro capítulos. La primera nos muestra al personaje principal, Lucho, con su amigo Teodoro, que este último es un personaje que también aparece en otro cuento del autor. El inicio de la novela nos muestra a los dos personajes, a los dos amigos, que son prácticamente niños de muy corta edad, tendrán aproximadamente 12 o 13 años. Nos los muestra deambulando por las calles en una noche limeña. Entonces se ve a estos personajes que están caminando por calles desiertas y se les ve apedreando las casas, invadiendo los jardines públicos, atacando a los nidos de los pájaros y a los gatos techeros, a los gatos de que están en los tejados. Entonces, se ve que ambos están caminando, no sabe como sin rumbo, Lucho a la cabeza y Teodoro siguiéndolo, pero con un poco menos de ánimos, ¿no? Se le ve a Lucho muy animado, muy frenético. Entonces, en un momento llega a una tapia y se detienen. Y cuando se detienen, Teodoro le pregunta, ¿para qué me has traído aquí? Y Lucho le responde, yo no te he traído, hemos venido juntos, eso es todo. Entonces, bueno, después de esto está caminando, como les digo, Teodoro no estaba tan animado que digamos, y en eso toma un taxi. ¿A dónde vamos? Le dice Teodoro. Al tranvía. Le responde, no, digo, al cine, le responde Lucho. Entonces, su amigo le dice, pero ya es muy tarde. Bueno, entonces vamos al parque, no sé, algo así. Entonces, la cosa es que toma un taxi y Lucho le ordena le dice para ir al parque. Y su amigo Teodoro le dice, no, al parque no, porque ya es tarde. Entonces, vamos al tranvía, a los rieles del tranvía, ¿no? Cabe resaltar que el cuento está ambientado aproximadamente en la década de 1950, donde en Lima existía tranvía. El tren era un tranvía, o sea, eran unos trenes, vagones antiguos. Entonces, el taxista le dice, pero a qué parte del tranvía? El tranvía es grande, a Surquillo, le contesta Lucho. Bueno, entonces bajan, el tren los deja ahí, en Surquillo, y en ese momento, cruzando el riel, había como una feria de actividades, ¿no? De juegos, vendían comidas, habían juegos de tiro al blanco, de flechas, toda clase de atracciones. Entonces, Lucho, había varios kioscos, en cada kiosco se detiene y empieza a jugar esos jueguitos, pues, de tiro al blanco, derribar unas botellas, tipo bowling, flechas, ruleta, cosas así, ¿no? Entonces, su amigo Teodoro lo ve muy entusiasmado, jugando esas cosas, ¿no? Pero él está como que un poco desanimado, no entendía por qué su amigo actuaba así. Y es aquí que nos enteramos que este personaje, Lucho, se ha escapado de su casa, porque Teodoro le pregunta, ¿vas a regresar a tu casa? Y él le dice, no, ¿para qué? La paliza que me darían. Aparte que tengo plata, tengo un poco de dinero y puedo vivir algunos días, ¿no? Y después a trabajar, le dijo. Entonces es aquí que nos enteramos que este personaje, Lucho, se ha escapado de su casa, pero no sabemos el motivo. Bueno, entonces empiezan a jugar todos estos juegos, ¿no? Y ya era muy tarde, pues era más o menos serían las 12 de la noche, ¿no? 1 de la mañana, ¿no? Entonces, en uno de esos juegos, eh, el último, porque ya estaba cerrando, era tirar un disco para derribar unas botellas. Y en ese juego, Lucho se gana el juego y gana una botella de coñac.
Entonces, cuando gana una botella de coñac, el viejo que atendía ahí se la da, se la destapa, todo. Entonces, Lucho va corriendo donde su amigo, porque voltea y ve que su amigo se había alejado un poco, ¿no? A jugar con unas piedras, no sé. Entonces Lucho le dice, mira lo que tengo, anda, tómate un trago. Y le alcanzó triunfalmente la botella. Teodoro dio un salto atrás. Su rostro estaba transformado en una careta pálida, donde la cólera había trazado un surco de vejez. Quita de acá, exclamó. No eres solamente un ladrón, eres también un borracho. Entonces, o sea, Teodoro pensaba que su amigo se había robado esa botella, pero él no se la había robado, había ganado en el juego, ¿no? Entonces, después de sucedido esta acción, por este motivo, vemos que Teodoro le dice, me voy, ya me cansé de esto, pero tú has prometido quedarte conmigo, le dice Lucho, ¿no? O sea, eran amigos, ¿no? Eran amigos y Teodoro había prometido acompañarlo en esta aventura, ¿no? Pero lamentablemente Teodoro no aguanta más y lo deja, se va, da media vuelta y se larga. Entonces Lucho dice, Teodoro, Teodoro, pero su amigo prosiguió su marcha aceleradamente. Nunca serás un hombre, gritó. Óyelo bien, nunca podrás decir que eres un hombre. La provocación fue inútil. Teodoro desapareció tras el paradero del tranvía, sin volver siquiera la cabeza. Borracho, masculló entre dientes Lucho, con un rencor sin destino, y extrayendo la botella de su bolsillo, la estrelló furiosamente contra un árbol. Bueno, aquí termina el primer capítulo, o la primera escena, ¿no? Como les dije, el cuento se divide en cuatro escenas, ¿no? Aquí termina la primera, ¿no? Cuando estaba en una feria y ambos, ¿no? Ambos personajes, Lucho con su amigo Teodoro, pero finalmente Teodoro lo abandona y Lucho se queda solo, ¿no? Aquí termina el primer capítulo. En el segundo capítulo vemos que Lucho se queda solo, pues, ¿no? Sale de la feria, está deambulando por las oscuras calles de Surquillo, estaba muy avanzada la noche, y comienza a caminar. En eso, cuando va caminando, se encuentra con muchos cafetines o bares, pero todos estaban por cerrar. Él veía a los últimos parroquianos, los últimos borrachines que quedaban, estaban tomando, apurando sus copas, ¿no? Unas últimas copas y se estaban retirando. Los mozos estaban limpiando y casi todos los locales estaban cerrando. Hasta que en una de esas calles transversales, él vio un auto rojo espléndido, un auto grande, rojo, brillante, y se quedó sorprendido, estupefacto. Entonces dijo que raro, ¿no? Se acercó al carro, lo rodeó, lo palpó y vio que dentro del carro había un chofer uniformado. Entonces él dijo, se sorprendió que en un barrio tan pobre, tan de mala muerte, como era en ese entonces Surquillo, haya un auto tan lujoso. Y cuando voltea, se encuentra a la puerta de un bar. Y en ese bar había bastante gente, estaba lleno de gente. Había gente tomando, los mozos estaban patinando, estaban dejando botellas, ¿no? Comida. Entonces él decidió entrar y se sentó en una de las mesas del bar. Entonces, al momento de él sentarse, él empieza a ver todo el espectáculo, ¿no? Ve que la gente estaba tomando, estaban comiendo, pero él quería saber a quién le pertenecía auto, este auto lujoso. Entonces, en, bueno, en ese momento, él se dio cuenta que algo se estaba desarrollando en la sala, en ese local. No fue ninguna razón concreta la que despertó en él esta sospecha. Era algo así como una carga extraña de la atmósfera, como un estado de tensión invisible que todo el mundo trataba de ocultar. En la mesa vecina, en la mesa vecina de él, en dos jóvenes conversaban muy bajo, mirando el mostrador. En el mostrador se había apoyado un negro de una corpulencia singular. Entonces, bueno, él quería saber a quién le pertenecía el auto, ¿no? Y él vio que en ese mostrador estaba apoyado con el codo un negro, alto, corpulento, estaba fumando. Y cuando él vio que el negro estaba mirando fijamente al fondo del bar, y cuando él le siguió la mirada, vio que en el fondo del bar, en el fondo de la sala, del bar, estaba sentado un gordo, calvo, con una apariencia seria, estaba sentado, ¿no? Tomando su trago. Él vio que el gordo tenía reloj de oro, un anillo, entonces un anillo de diamantes, entonces dijo, de él tiene que ser el auto, ¿no? Se dio cuenta. Pero como les estoy explicando, él se percató que algo raro estaba desarrollando, ¿no? Los jóvenes del costado comentaban, ¿no? Uno dijo, yo creo que esto no resulta.
El imbécil de Augusto no tiene trazas de moverse. Maldita hora. Y ya hemos pedido 3 cervezas. Bueno, estos chicos estaban comentando algo que él escuchaba, pero no entendía. No lograba entender, ¿no? Solo se daba cuenta que algo raro estaba, algo turbio estaba sucediendo en ese bar. Entonces, en cierto momento, ve que el gordo, este calvo, se levanta, tira la silla, rompe un vaso y grita: deja de mirarme, ¿qué tanto me miras? Le dice, ¿no? Miras y no haces nada. ¿Por qué tanto me miras? Quiero que te retírate, ¿no? Si no tendré que mandarte a sacar, ¿no? Eso le decía el negro, ¿no? El negro no le contestaba, ¿no? Se reía, pero entonces vio que el gordo se levantaba, el gordo, ¿no? Un pelado, calvo, se levantaba y caminaba hacia el negro. Pero en vez de pelear o discutir, vio que conversaban, algo le decía al oído, y finalmente se abrazaron, empezaron a tomar una copa juntos, se dieron la mano, y los jóvenes del costado, uno de ellos dijo: esto recién comienza, algo así, ¿no? Pero él no entendía qué querían decir, ¿no? Y en eso ve que, bueno, Lucho ve que el gordo saca un billete grande de su bolsillo, y lo pone por abajo del mostrador, y el negro se lo recibe y se va. Después de pasado esto, ve que todos los jóvenes y todo un grupo grande se acercan a la mesa del gordo, que había regresado a su mesa, ¿no? Y empiezan a discutir, a vociferar. Después de esto se desarrolla una pelea entre toda la multitud. Parece que era una pelea que eran dos bandos, ¿no? Pero una pelea violenta, golpes, patadas, los mozos intervenían. Y bueno, todo esto lo presenciaba Lucho sin entender nada, no sabía por qué se daba esta pelea, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Hasta que, bueno, en cierto momento, el gordo gritó: Jack, Jack, y entró un hombre alto o altísimo, ¿no? Que era el chofer que Lucho había visto en la entrada del auto. Y cuando ese chofer entra, el gordo le dice: acá hay gente molestosa, quiero que lo saques de aquí. Y ni siquiera fue necesario que el chofer intervenga, porque apenas dijo esto, todos se empezaron a ir, se empezaron a disolverse y desaparecieron. Por último, quedó Lucho también solo, y que finalmente lo botaron del bar también muy avanzada la noche, creo que a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Bueno, y aquí acaba la segunda escena o el segundo capítulo, que yo lo separo así porque para mí pueden ser incluso historias separadas, ¿no? Lucho se dijo que él no podría comprender jamás esas cosas, que de noche una locura súbita descendía sobre los hombres, y que por eso quizá las madres ponían candados en las puertas y enseñaban a ver demonios en las sombras a sus hijos. Hundiendo su nariz en el vaso de leche, ahogó un primer suspiro. Estoy en un barco, pensó, y voy a llegar a un puerto. Bueno, dicho sea de paso, Lucho se había pedido un vaso de leche, ¿no? Porque él era niño, no tomaba, pues era muy joven. Y bueno, aquí acaba el segundo capítulo, la segunda historia. En la tercera historia, o el tercer capítulo, se ve que ya Lucho había sido expulsado del bar, lo habían botado, poco después que el gordo se retiró con su chofer y se le ve otra vez deambulando por las oscuras calles de Surquillo. Con las manos en los bolsillos, Lucho erraba sin rumbo. Entonces, bueno, Lucho estaba con mucho sueño, estaba cansado, mmm, estaba fatigado, y él quería buscar un hotel. O sea, se le vino a la mente la idea de buscar un hotel para quedarse a dormir, ya que, como les dije, se había escapado de su casa y quería un rato descansar, ya era muy tarde, ¿no? Él se acordaba que tiempo antes había visto un gran hotel en una esquina en una de esas calles, ¿no? Entonces avanzó y tenía miedo que alguien lo vea, ¿no? Vio entonces un patrullero que pasó por su costado y se dijo: de repente han avisado a mi casa, ¿no? Han avisado a las autoridades que me he escapado y de repente por eso me están buscando. Entonces caminaba pegado a la pared como una sombra, como un aparecido. Tenía miedo de que lo vean, de que alguien lo descubra. El punto es que llegó al hotel, ¿no? Supuestamente era un hotel y tenía un cartel afuerita que decía: cuartos para viajeros. La puerta estaba entreabierta y Lucho ingresó al pequeño jardín. El asunto es que después de él ingresar, subir las escaleras, vio que escuchaba la música muy despacio, parece que no había gente, pero cuando él empujó la mampara, escuchó una voz que le dijo: ¿a dónde vas? ¿No me oyes? Ven, con que te quieres escapar. Cuando escorría el cerrojo de la mampara, sintió que una mano lo cogía del pescuezo. Luego
Sin saber cómo, se encontró en el centro de una inmensa sala. La luz lo cegaba y apenas pudo percatarse al comienzo de que un gran silencio había reemplazado al estruendo. Un visitante, dijo el hombre, que lo tenía aferrado por el cuello. Entonces, en medio del silencio, rebotó una carcajada, luego otra, y pronto una marejada de hilaridad recorrió toda la sala. Lucho, aterrorizado, trató de escaparse, pero se sintió clavado a la mano de su guardián. Cuando amainó el estruendo, había una mujer, no corpulenta, parecía que era la dueña, no la encargada del bar, dio un paso hacia él. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí tú?, le dijo. Lucho intentó replicar, pero fue imposible. Su guardián estaba a punto de asfixiarlo. ¡Suéltalo! ¡Ya no paga tu cerveza!, chilló la mujer. La mano lo soltó. Habla pues, o te has tragado a la tierra. Lucho respondió, quiero tomar un cuarto. El desorden se produjo nuevamente en torno suyo, pero esta vez en forma convulsiva. Los pechos se rajaban de risa. Lo que pasa es que ese local, esa casa, no era un hotel, era un prostíbulo. Lucho, sin darse cuenta, con su inocencia, había entrado a una casa de citas, a un chongo, como se diría acá, ¿no? En la actualidad, era un prostíbulo. Entonces, la gente se empezó a reír. ¿Eso es lo que has aprendido en el colegio?, gritó uno. ¿Y con cuál te piensas ir? ¿Con cuál de todas te piensas ir? Tú tienes derecho a media tarifa, le dijeron. O sea, eran exclamaciones de risa, ¿no? La gente se mataba de risa. Y finalmente, pues, bueno, Lucho no tenía plata obviamente para pagar un cuarto. La patrona no le pudo alquilar ningún cuarto y Lucho se fue a un rincón a descansar, se sentía cansado de todo, de haber tanto caminado, y las cosas volvió a la normalidad. Y entre esa gente de que estaba en el prostíbulo, él reconoció al negro corpulento que antes había estado en el bar, ¿no? Lo reconoció. Y bueno, una mujer lo cargó, lo levantaron, incluso una más atrevida lo besó en la cara. Y después de todo esto, estaba tan cansado que parece que se durmió unos segundos, ¿no? Se fue a un sofá arrinconado y se durmió. La patrona lo quería botar porque dijo, tienes que irte, eres menor, no puedes estar acá, si viene la policía me ponen una multa. Y finalmente, una de las mujeres que daban servicio lo agarró de la mano y lo subió a la escalera. Lo acostó, lo acostó y parece que lo hizo dormir, ¿no? Lo cuidó pues un momento, él escuchaba que se reía, que lloraba, pero después no se acordó nada más. Y aquí acaba el tercer capítulo, o la tercera historia, la tercera escena. La mujer, ¿no? Voy a leer esta parte, lo subió y la puerta se cerró. Subiremos las escaleras, dijo la mujer, y Lucho se dejó conducir, sintiendo que su conciencia se disolvía, que cada peldaño era un hilo cortado sobre el mundo. Cuando estuvo en la habitación, apenas pudo observar la gruesa cama con soportes de bronce y las paredes tapizadas de imágenes. La mujer le había puesto la mano en la frente, y le hablaba y reía, y parecía pronta a llorar. Pero él no vio ni entendió nada más. Caía dulcemente a través de un espacio sin límites. Aquí acaba en la tercera escena, ¿no? Y aquí comienza la cuarta y la última, ¿no? Cuando ya él se dio cuenta que estaba en la calle y estaba corriendo. Solamente cuando le faltó el aliento se detuvo. Los perros, alertados por su carrera, habían comenzado a ladrar. Atrás, bajo este cielo despejado donde nuevamente brillaban las estrellas, había quedado la calle sin asfalto. Ya sería aproximadamente a las 4 de la mañana. En vano, Lucho trató de explicarse qué había pasado. Solo recordaba su despertar súbito entre una gritería infernal. Él recordaba un escándalo, una gritería, que hombres discutían, había un hombre sin ropa, ¿no? Que estaban discutiendo, ¿no? Entonces él se encontraba ya en la calle otra vez, ya era muy avanzada la noche, faltaba poco para el amanecer, y él se dio cuenta que estaba cerca del mercado. Entonces, en ese momento, vio que ahí vendían fritangas, camote frito, quería tomarse un emoliente, pero en ese momento estaba todo vacío, todavía no llegaban las vendedoras, ¿no? Entonces se quedó esperando el amanecer, ¿no? Para poder comprarse un camote frito, dijo, voy a comer algo, después tomaré un camión, pensó ir a provincia, ¿no? Pensó irse, no sé, se le vino a la mente los Andes peruanos y le dio escalofríos, ¿no? Porque la sierra era una región muy fría, ¿no? Entonces le pasaron mil cosas por su mente, no sabía a dónde irse. La cosa es que él estaba esperando que amanezca para comprar algo y después tomar un camión e irse a donde lo lleve el destino. El asunto es que, bueno, siguió caminando
y tenía tanto sueño que no sabía dónde descansar. Sentó en una banca de un parque, pero él quería dormir, pues tenía mucho sueño. Y de pronto vio un edificio en construcción donde algunos obreros estaban construyendo. Era un edificio nuevo, ¿no? Entonces, él logró entrar ahí. No le voy a leer esta parte. En una calle lateral divisó una hilera de casas en construcción. Sus complicados andamios componían a la luz del alba un extraño mecanismo. Lucho pensó que en una de esas casas podía guarecerse hasta que renaciera la vida en la ciudad. Escalando un muro se introdujo. Entonces, nuestro querido Lucho se introdujo en una de esas casas de construcción y encontró un andamio con unas bolsas de cemento. Y no tuvo mejor idea que dormirse en ese andamio, ¿no? Se echó ahí, se sentó un rato a descansar. Había un gato, había silencio, pero en ese momento escuchó unas voces y dos personas estaban discutiendo acerca de unas bolsas de cemento que se iban a llevar. Parece que eran trabajadores de la construcción. Él escuchó que decía, aquí hay más. Sí, pero esos son los que ahora estamos utilizando. Una segunda sombra apareció. En la penumbra, Lucho apenas las distinguía. ¿Cuántos hay en el camión? Yo he contado 25. Me parece que ya está bien. Entonces estos personajes parece que al principio parecía que trabajaban ahí, pero después nos damos cuenta que son rateros, que querían robar. Uno de ellos trabajaba en la construcción, creo que era uno de ellos, el otro, que era también un sambo, era el que quería robar, no estaba coordinando con el que trabajaba, y este le estaba vendiendo los sacos de cemento, y el sambo se los iba a robar, ¿no? Entonces, Lucho llegó a divisarlos, ¿no? Vio que era un sambo alto y el otro era un cholo bajito. Entonces, en ese momento, incluso estos personajes tenían una linterna, ¿no? Prendían la linterna y estaban discutiendo cosas, él escuchaba toda esta discusión y en un momento a Lucho se le cayó una moneda en el piso. Se le ocurrió justo que se le caiga la moneda, ¿no? Y en este sonido, él vio que se quedaron helados, ¿no? El negro y este bajito, se quedaron helados, se asustaron porque supuestamente ahí no había nadie, ¿no? ¡Mierda! Exclamó uno de ellos, y Lucho quedó asombrado del tono de pavor con que había sido lanzada esa expresión. Los dos hombres habían enmudecido. Pronto empezaron a cuchichear. El gato se había escurrido por la ventana. ¡Es un chico! Escuchó susurrar. La luz se fue aproximando. La linterna. Lucho la tuvo delante de sus ojos. Una mano surgió en la oscuridad y lo aferró de las solapas. ¿Qué haces tú acá? Y lo agarró del cuello. ¿Quién eres tú? No sé quién será, dijo el otro. Yo nunca lo he visto. Nos estaba espiando, ¿no? Inquirió el sambo y se inclinó sobre él. Lucho quiso replicar, pero solo se le escapó un sollozo. ¿Qué hacías arriba? Estaba durmiendo, exclamó. Yo no he visto nada. Bueno, entonces estos personajes, sobre todo el cholo, ¿no? El serrano, el más bajito, empezó a atacarlo. Le decía, tú has venido a robar. Le dijo, tú nos quieres robar, que eres así, asado, eres un ratero, yo te puedo meter un plomo porque yo soy el vigilante. Empezó a amedrentarlo. Entonces, el Lucho le decía, no, señor, yo solamente he venido a dormir, estoy esperando que abran el mercado, lo cual era verdad, ¿no? Había venido a dormir, ¿no? Y el sapo le dijo, déjalo, ordenó el negro, no dijo que lo deje. Entonces el serrano lo soltó y ambos se retiraron. Después de estar un poco discutiendo, cuchicheando, y el negro se le acercó y le dijo a Lucho, tú eres mi amigo, ¿no? Yo te conozco desde chiquitín, ¿no te acuerdas de mí? Vamos, te voy a ayudar a levantarte, lo levanta todo, pero para esto ya Lucho estaba herido, pues, en la rodilla, se había lastimado de la rodilla, le dolía la rodilla, no podía caminar. El asunto es que después de esto ya el negro le dijo que se vaya, que se largue, pero vio que la moneda se le había caído, ¿no? Y la agarró, préstame esto, le dijo, ¿no tienes más? Lucho se iba a negar, pero el negro lo bolsiqueó y le quitó toda su plata. A ver, serían por lo menos 3 o 5 soles que tenía Lucho, ¿no? Le quitó todo. Y le dijo, cuando quieras verme, búscame en Barranco, yo te voy a pagar, ¿no? Préstame, yo te voy a devolver, le dijo. Yo vivo en Barranco. Allá todo el mundo me conoce. Pregunta por el Sambo Manuel. Y bueno, después de esto se despide, le da la mano, le aprieta la mano. Duele, le dijo, ¿no? Pues anda con cuidadito y sin chistar, que te puedo retorcer el pescuezo, ¿no? Para que no diga nada de lo que había visto, ¿no? Entonces, aquí es la parte final del relato, donde Lucho se encuentra otra vez en la calle, adolorido, hambriento, humillado,
Sin saber cómo, llegó al borde del mar. Las lágrimas estaban a punto de reventar sus pupilas. La noche había terminado. De todo este viaje solo le quedaba un recuerdo confuso, donde no podía distinguir lo real de lo inventado, y una fatiga cruel que le curvaba la espalda y hacía prender sus brazos como dos ramazales. Entonces aquí el lector se pregunta, ¿qué cosa quería Lucho? ¿Por qué, ¿Por qué se escapó de su casa? ¿A dónde quería ir? Es una pregunta inevitable, ¿no? El cuento se llama Invitación al viaje. Y este era el viaje. ¿Se pudo realizar el viaje? Este fue el viaje que Lucho desarrolló a lo largo de estas 4 escenas. Pero queda la pregunta, ¿por qué se escapó de su casa? Quería conocer algo nuevo, quizá en su casa no lo dejaban salir, lo protegía mucho, y quizá aquí encontramos una respuesta. Apoyándose en el barandal, contempló el océano, vio las velas de los botes pesqueros desplegadas contra el horizonte. Recordó entonces que de pequeño, cuando su padre lo conducía al puerto, había visto partir los barcos desde la rada, había agitado su gorra como si despidiera una parte querida de sus sueños. Más tarde, no fueron los barcos, fueron las noches las que vio partir, acodado al muro de su casa. No salía de su casa, no paraba en su casa. Las noches recogían sus pasajeros en todas las esquinas, y lentamente, sin hacer sonar siquiera su bocina, se perdían en la bruma, con un rumbo siempre desconocido. Muchas veces permaneció fascinado ante ese espectáculo, sintiendo circular por sus venas una sangre marinera, pero pronto las manos de su madre, lo cogían del brazo y luego se encontraba en una habitación enorme, rodeado de atroces cuidados, y donde las cortinas corridas lo privaban hasta del resplandor de las estrellas. O sea que nos da a entender que su madre no lo dejaba salir. No es por eso que él emprendió este viaje, esta aventura. Es como un paso de la niñez a la adolescencia, ¿no? O sea, él quería como que viajar, quería conocer el mundo y finalmente conoció la noche. Ahora había conocido la noche en su plenitud, había visto nacer y morir a los luceros. La oscuridad no tenía para él misterios. Había muchas cosas, es cierto, que no había podido comprender, pero su memoria las conservaba y tarde o temprano se volverían transparentes a sus ojos. Sus grandes proyectos de la víspera, sus apetitos de aventura, parecían haber muerto con la luz del alba. Al mirar a su alrededor se encontró restituido a su mundo, rodeado de las cosas familiares. Bajo la luz del día todo lo saludaba. Los ficus agitaban sus brazos cargados de polvo, las casas guiñaban sus persianas, y a lo lejos los campanarios despedían su primera bandada de campanas. Volviendo a la espalda al mar, emprendió el camino de vuelta a su casa. En el trayecto pensó que su madre debía estar angustiada, que debía de haber llorado por su culpa, pero comprendía también que la alegría de verlo sería su mejor excusa. A pesar de ello, se detuvo y recogió una piedra blanca y pulida, como una concha marina, para entregársela y decirle que la había conquistado para ella, en el seno mismo de la noche. Aquí termina este gran relato de Julio Ramón Ribeiro. El niño, el chico, Lucho, recogió una piedra pulida para dársela a su madre y decirle que había conquistado para ella el seno mismo de esa noche. Y bueno, es una aventura, una historia, parece de un paso de la niñez a la adolescencia. Un chico quería ser grande, quería conquistar la noche. Finalmente parece que sí lo logró. Lo recomiendo. Y también aquí hay otros 4 relatos, todos ellos extraordinarios. Invitación al viaje y otros cuentos inéditos. Julio Ramón Ribeiro. Lo recomiendo. Hasta la próxima.